Sí, bueno, para ahondar en este tema, establecemos comunicación con Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC, Secretaría de Economía, socio en Agón, Derecho, Economía y Estrategia, y buen amigo de Mega Noticias. Kenneth, como siempre, un gusto el poderte recibir y tener esta comunicación. Yo, de entrada, te preguntaría, déjame decirte así, ¿cómo entender, cómo dimensionar lo que está pasando a prácticamente 2 años de la revisión del TEMEC, con toda esta presión y lo que viene, lo que falta? Sí, muy buenas noches, Paco. Pues mira, yo lo que te diría es que sin duda vamos a tener una revisión del tratado muy compleja, sobre todo con la llegada al poder del presidente Trump, que no solo va a amenazar desde el primer minuto en materia comercial a México, a Canadá, a todos sus socios comerciales con incrementar los aranceles, pero en el caso en particular de México, por supuesto, el tema de China está en primera fila sobre lo que se discutirá de aquí al 2026. Y también, digamos, el tema relacionado específicamente con mezclar los temas comerciales, la revisión del tratado, con los temas migratorios. Ya amenazaba Trump con hacer eso, incrementar los aranceles si no se obtenían una serie de objetivos o se reducía la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe, y que México tenía que dar resultados, entre comillas. No sabemos a qué se refiere Trump en particular, pero podemos pronosticar que va a hacer el regreso de una política muy difícil en materia de migración y de seguridad hacia México, y esto por supuesto puede impactar al TEMEC. Las declaraciones de los primeros ministros de Alberta y de Ontario pues son muy desafortunadas. Yo creo que justamente lo que hay que hacer ante la complejidad del entorno de política comercial de Estados Unidos y la llegada de Trump, justamente México y Canadá se deben unir, hacer lo que hicimos en 2018, que es encontrar puntos en común, trabajarlos de manera conjunta y presentarlos, ponerlos sobre la mesa ante Estados Unidos. La unión hace la fuerza en ese sentido. Pero hablar de sacar a México del tratado, para empezar, Canadá y Estados Unidos no tienen el derecho de sacar a México. México podría decidir salirse, al igual que Estados Unidos y Canadá, unilateralmente, pero nadie te puede correr del tratado. Y además sería un gravísimo error. Hay un gran comercio con Canadá, obviamente menos que con Estados Unidos, pero estamos hablando de prácticamente 50,000 millones de dólares. Canadá es un gran inversionista en México en el sector minero, energía, manufactura en general. Exportamos muchos productos agrícolas que Canadá necesita también, frutas y hortalizas. Es decir, es una relación muy positiva. Entonces, lo que no debemos hacer aquí es pelearnos entre nosotros en Norteamérica, es al revés. El momento de pisar el acelerador en la integración económica, eliminar las barreras existentes entre los tres países. Y una de las principales tareas de México en cuanto llegue Trump al poder es sentarse con él y explicarle que México es justamente parte de la solución para que la región compita con éxito contra China y contra el resto del mundo. A ver, ese punto que acabas de tocar es tal vez el más importante. ¿México debe cerrarle la puerta a China? No, mira, yo no hablaría en términos tan burdos como los señala Trump, que es lo que ha dicho. Hay que cerrarle el acceso a China a Norteamérica, lo que en Estados Unidos le llaman el decoupling, es decir, una especie de divorcio económico de China. Canadá, México y Estados Unidos dependemos enormemente de insumos chinos, de minerales, de insumos esenciales para la manufactura avanzada. Esa es una realidad. Entonces, la narrativa política dirá una cosa, de que queremos cerrarle el acceso a China, pero la realidad económica es otra. Entonces, yo creo que sí hay que trabajar hacia tener una política común norteamericana de cómo enfrentar la competencia china. Sobre todo cuando hay competencia desleal, hay que coordinar los esfuerzos en los tres países norteamericanos para enfrentar esta competencia desleal, para cerrar el acceso cuando se trate en efecto de prácticas desleales de comercio. Pero crear una fortaleza alrededor de Norteamérica no es lo que nos va a hacer más competitivos. Lo que nos va a hacer más competitivos y que es más difícil y hay que planear más a largo plazo es fortalecer esta integración norteamericana y desarrollar las capacidades en Norteamérica en materia de energía, capacitación de la fuerza laboral, acceso a crédito, infraestructura, para justamente dejar de depender de China de muchos de estos insumos y traernos esas industrias y desarrollarlas en Norteamérica, semiconductores, baterías de litio, etcétera. Ese debe ser el plan hacia adelante. Kenneth, Desde un punto de vista de nacionalismo económico. sí, son dos temas interesantísimos. Yo lo veo así. La propuesta que hace y lo que acabas de decir avala lo que dijo la presidenta Sheinbaum esta mañana, de que se está trabajando en un plan para sustituir esas
esos productos chinos y que se fabriquen en México. Es plausible, pero eso va a llevar tiempo. Y la otra, ¿qué va a pasar? Porque el abordaje de China, el abordaje asiático en México es bárbaro, ¿sí? Lo vemos en plazas comerciales plagadas de productos chinos, lo vemos con los automóviles chinos que verdaderamente están arrasando en las vías de comunicación en nuestro país. ¿Qué va a pasar con todo eso? Sí, sin duda, tenemos un déficit comercial tremendo con China. Nuestro sector privado siempre ha sentido la amenaza de China como gran competidor en nuestro mercado, pero también en nuestro principal mercado, que es Estados Unidos. Y ha enviado señales la Secretaría de Economía desde finales del sexenio pasado con los incrementos de los aranceles que afectan principalmente a productos chinos, y también con medidas que está considerando el gobierno de México hoy en día en materia de revisar qué tipo de inversiones se deben autorizar que entren a México, cuestiones para restringir el contrabando, es decir, más cooperación entre las aduanas de México y Estados Unidos para evitar cualquier tipo de triangulación. Es decir, hay medidas que se pueden tomar de manera conjunta y, repito, sin afectar la relación al interior de América del Norte, es decir, no poner en la balanza de alguna manera un falso argumento de que hay que cerrarle la puerta a México para entonces que no entre China a Norteamérica. De hecho, Canadá importa prácticamente la misma cantidad de productos chinos que México. El año pasado se recibieron $200 millones de inversión china en México, y en Canadá se recibió 1.2 mil millones. Entonces, este reto lo enfrentamos los tres países, y sabemos que la Secretaría de Economía trae este plan de desarrollar propuestas y programas específicos para ir gradualmente sustituyendo las importaciones de China, no nada más a través del incremento arancelario, sino el desarrollo de capacidades internas en nuestro país, y al mismo tiempo combatiendo las prácticas desleales. Investigaciones en materia de antidumping, de subsidios, de violaciones a derechos laborales y ambientales. Todo eso está, digamos, en la caja de herramientas comerciales que puede implementar y debe implementar México. Oye, por último, déjame preguntarte, hace algunas semanas platicando con Marta Bárcena, hablábamos de todos estos temas y ella decía, México tiene excelentes negociadores, no están en donde deben de estar. Hago un llamado a la presidenta para que los llame. ¿Tenemos en este momento negociadores de buen nivel para afrontar esta situación con el tratado comercial? Mira, afortunadamente en esta administración a la Secretaría de Economía están llegando cuadros con experiencia en los altos niveles de la Secretaría, tanto en las subsecretarías como en las jefaturas de unidad, que van a ser las que lleven la negociación. Hay gente experimentada que ha estado en las negociaciones anteriores. El tema que yo veo como un reto importante es el presupuesto, es decir, en los niveles de direcciones de área, subdirecciones, jefaturas de departamento, son puestos claves porque hacen investigación económica, el análisis jurídico, el armado de las posturas para las negociaciones que entonces llevan ya a conclusión los jefes. Y ahí es donde se perdió mucho capital humano en el sexenio pasado. Entonces, una de las primeras negociaciones es al interior del gobierno, es decir, lograr que el Congreso, tristemente parece que en este año no se va a lograr en el presupuesto, pero que les logren dar más plazas, que puedan regresar a muchos de estos trabajadores a nivel técnico, talentos, funcionarios, son esenciales para la negociación. Kenneth Smith, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Muchísimas gracias, Paco. Es un placer, como siempre. Un abrazo, muchas gracias.